agradecido por la invitación a esta conmemoración de los 190 años de la ascendencia espiritual de nuestro libertador Simón Bolívar. Agradecido a la profesora Lady Lima, la decana de Historia de nuestra Universidad Rómulo Gallego, a la profesora Aricela Medina, coordinadora de la Red de Historia del Estado Guárico. Y nosotros realmente contentos de seguir profundizando en lo que significa el pensamiento bolivariano en este webinar que estamos realizando en esta conmemoración, el pensamiento de Simón Bolívar, ayer, hoy y siempre. En este sentido, yo quiero comenzar estos pequeños aportes leyendo y tratando de hacer una construcción en función de la última carta que escribió Bolívar, donde deja claro la última proclama de este mundo físico en el cual habitó y que nos dejó muchísimas cosas y que todavía seguimos descubriendo aspectos fundamentales de su propia existencia y que están manifiestos en los actuales momentos. Fíjense que esta carta nos dice mucho, inclusive de esos últimos momentos en que Bolívar padece y tiene numerosas emociones encontradas, emociones de todo lo que él tuvo que desprenderse, de su riqueza, tuvo que desprenderse de los elementos vinculados a la cotidianidad, al amor, a la estabilidad, a la producción, porque inclusive se visualizaba en los años de juventud como un productor agrícola dentro de lo que es la finca de San Mateo, los elementos en los cuales él dejó todo por los aspectos inclusive de riqueza y fortuna, por los aspectos que significaban esos grandes ideales que se mostró como metas en el camino de su vida, pero que el cocido de ese Bolívar político, de ese Bolívar estratega, de ese Bolívar que soñaba dentro de lo que significaba una gran América unida, queda de alguna manera desbaratado ese gran sueño por los elementos propios de la enfermedad, por los elementos propios de lo que no pudo dominar con su fuerza que generaba la política de la esperanza en todos estos conciudadanos que seguían y lo consideraban como un gran traductor de lo que son los sentimientos de aquellas personas que en ese momento habitaban en estos espacios que hoy representan los países liberados por él. Esa última carta dice así, fíjense que más o menos ya la he ido describiendo, dice: colombianos, habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde reinaba antes la tiranía. He trabajado con desinterés y abandonado mi fortuna y aún mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí que desconfiáis de mi desprendimiento. Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de mis perseguidores que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono. Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro a otra gloria y a la consolidación de Colombia. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la Unión, los pueblos obedeciendo al actual gobierno, para libertarse de la anarquía, los ministros del santuario dirigiendo sus operaciones al cielo y los militares empleando su espada en defender las garantías sociales. Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Simón Bolívar. Fíjense, una de las cuestiones importantes, sobre todo que a Bolívar le dio mucho más en el corazón de esas emociones que tenía en aquel momento, eran la visión de la prosperidad de esa América unida, pero en la construcción de gobiernos democráticos, de gobiernos que pudieran generar los ideales, gobernar a través de las ideas propuestas del pueblo, con niveles de participación, inclusive que lo canaliza a través inclusive de los errores vividos durante las diversas gestas que lograron los elementos de la independencia, es decir,
con esa visión de la construcción, ya lo hizo manifiesto en el Congreso de Angostura, donde considera todos los elementos de esa diversidad de razas en la cuales nosotros somos como pueblos mestizos, como pueblos de blancos, de negros, de indios, como pueblos en los cuales la diversidad genética y los intereses propios se quedan manifiestos, inclusive los intereses que existían a través de los elementos del imperialismo. Bolívar se visualiza como un gran político en esa carta, en ese Congreso de Angostura, y visualizando en los elementos de la construcción a través de los elementos de las políticas de los estados que habían sido constituidos desde ayer hasta ese presente del momento de Bolívar. Bolívar queda mucho más, de alguna manera, débil cuando se le visualiza como un dictador, como se le visualiza como inclusive con la tendencia de coronarse como un emperador. Entonces resulta que Bolívar ahí, en ese elemento en los cuales inclusive levantan pensamientos, inclusive sobre generales que lo apoyaron, que tuvieron una participación importante en esta gesta libertadora, como Córdoba, que en el 1828 comienza un proceso también de asedio, inclusive que lleva una sonada militar, el cual se revierte abiertamente por el patriotismo, inclusive por el patriotismo de la visión de Bolívar constituido, pero desde otra latitud. Estamos hablando de la Legión Británica movida por Oriari, por el comandante Daniel Oriari. Entonces resulta que nosotros vemos inclusive que existían elementos claramente bien definidos, pero que intereses particulares comenzaron los aspectos de esa división y la construcción de ese caudillismo que inclusive en los actuales momentos nosotros estamos padeciendo esos elementos en la visión de los estados centrales. Entonces resulta que se pierde ese gran ideal y hace que Bolívar termine separándose de su cargo para la búsqueda, inclusive por sugerencia de su gran amigo el general Rafael Urdaneta, pero que quedaba en ambigüedad de alguna manera el contexto en el cual pasaba a retiro, sobre todo con los elementos de la seguridad, con los elementos de la permanencia. Pero es así también que comienza en esas últimas etapas de su vida. Yo lo decía en conversaciones, que uno de los grandes elementos de los cuales padece abiertamente y él incrementa la cronicidad de su enfermedad por esa sonada de 1828, en el cual es salvado por poco por la extraordinaria participación de la guerrera Manuela Sáenz, en el cual Bolívar queda a la intemperie, casi desnudo, bajo la lluvia, y eso hizo que su trastorno físico y el diagnóstico de su padecimiento se incrementara. Bolívar agarra y toma el camino del retiro, se traslada, es separado del cargo, comienza un proceso inclusive dentro de las estructuras de gobierno que se instalan, comienza a través de los procesos de separación que vive lo que es Colombia y Venezuela actual, comienzan a verlo como ese pensamiento, como un elemento de estorbo, en el cual propicia e incitan la salida de Bolívar de lo que significa su patria amada. Inclusive en estos últimos momentos de su vida, Bolívar quería pasar a Venezuela, en el cual se le niega esa oportunidad de estar en su tierra amada, ¿no? de su área, de su lugar de nacimiento. Bolívar agarra el Magdalena, pero el viaje trastorna mucho más los elementos de su salud. Termina llegando a Santa Marta y por la debilidad física que existía, el médico que lo acompañó en los últimos momentos, francés, Reverend, determina también con otro médico que se imposibilita el viaje, y es así como Mayer aporta la finca de San Pedro Alejandrino para que pase estos últimos días póstumos, en el cual he leído su última carta en los elementos de este momento
en el cual el ocaso de esa gran vida, pero que ni Bolívar se imaginaba esa gran ascendencia que iba a tener en el cariño, en el corazón de todos los venezolanos, porque cada vez se levantaba y se elevaba los elementos de lo que significó la gesta independentista y lo que significó el pensamiento. Esos elementos coyunturales que inclusive se manifestaron posteriormente, nacieron posteriormente, en 1842 Bolívar es trasladado a Venezuela en el segundo periodo de lo que significó el mandato de José Antonio Páez, pero promovido abiertamente por el general Rafael Urdaneta, el cual ha sido insigne en lo que es la motorización del pensamiento bolivariano y la creación de la sociedad bolivariana. Es así como nosotros vemos que en ese momento histórico, inclusive no solamente que en este país que estaba pujando y que para Bolívar significaba un elemento de distorsión de las políticas separatistas que ya tenían encaminadas, lo que era Francisco de Paula Santander y José Antonio Páez, sencillamente vemos que en otras latitudes ampliamente fue reconocido, como en algunas revistas francesas. Nosotros me doy la oportunidad de citar algunos textos en las cuales, algunas sentencias en las cuales visualizan lo que era la imagen de Bolívar para el momento y lo que significará la imagen de Bolívar en este contexto de lo que es hoy. Entonces nosotros vemos y en esa referencia que se hace en Francia en 1831, solamente a un mes después del fallecimiento de Bolívar, dice la primera sentencia que habla, dice: dichoso hombre, sin embargo, que porque habiendo sido grande en la guerra y en su tiempo el más poderoso de su país, permaneció hijo obediente de la libertad. Lo hace inclusive en esa última carta que leyó, que le acabo de leer, en el cual dice que él pone y llama a los ciudadanos a obedecer las leyes, llama a los militares a defender con su espada los elementos de lo que significa a esos ciudadanos también. Inclusive habla de la participación, a pesar de que Bolívar no fue una persona muy religiosa, pero en los últimos momentos inclusive llama a la actividad de cada uno dentro de las competencias que teníamos en aquel momento. Dice otra sentencia de otra de estas revistas importantes, estos journales que existían en Francia, dice así: se concederá sin duda a ese gran hombre la primera de las glorias, la del patriotismo, la de haberse inmolado por la prosperidad y engrandecimiento de su país. Fíjense que ya ellos desde afuera están viendo todo lo grande que fue Bolívar para aquel momento, ese Bolívar de ayer que estaba en ese ocaso, que ese Bolívar de ayer que si Dios le hubiera dado 5 o 10 años de vida más, ¿qué hubiera pasado con este pensamiento de esta América Unida? ¿Qué hubiera pasado? Realmente son situaciones, porque habían en el germen, solamente lo que necesitábamos era la esperanza y la fuerza para conducir, como lo había hecho durante tanto tiempo, desde 1810 hasta lograr en 1824, ya con la batalla de Carabobo, ya posteriormente con las batallas del sur, lo que es la independencia de estos pueblos. Y la última que nos describe a Bolívar en el hoy es también una sentencia de una red de esos jornales españoles, dice así, franceses, dice así: a la vuelta de pocos años se fijará su carácter público y moral en su verdadero punto de vista y su reputación sobre firmes e inmutables bases. Fíjense, una de las cuestiones es que posteriormente de la muerte Bolívar renace con mucho más fuerza en el corazón de los venezolanos, porque hay cuestiones que históricamente no pudieron ser tapadas, y es así como en los actuales momentos ese pensamiento bolivariano y en esa ciclicidad histórica inclusive que vivimos siempre, nosotros notamos que los padecimientos del ayer parecieran que fueran situaciones del presente, y es que en los actuales momentos el estudio del pensamiento bolivariano nos ayuda a romper los círculos viciosos de las cadenas en los cuales se nos presentaban en el pasado. Es así como en este momento yo les digo, visualicémonos
disminuir todos los aspectos que significan las diferencias y buscar los elementos en conjunto de la gran unión de lo que representamos y fortalecernos a través de esas mismas divergencias para consolidar esa gran unión de lo que somos nosotros como venezolanos, venezolanas y americanos todos. Un fuerte abrazo para ustedes. Nos vemos en el próximo webinar.